Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial cómo desarrollar una plantilla que nos va a permitir llevar a cabo el control o el seguimiento de actividades que están basadas en una fecha límite para poder completarse. Esta plantilla nos va a permitir llevar a cabo un control claro y visual de qué tareas están próximas a vencerse y cuántos días restantes tenemos para poder completarse, o por el contrario, aquellas tareas que ya se encuentren vencidas y cuántos días de retraso tienen. Vamos también a incluir un control que me permita marcar si una actividad ya se encuentra finalizada o completada, con el objetivo de poder concentrarnos en aquellas actividades que no hemos marcado como completadas todavía. Vamos a utilizar formato condicional, algunas fórmulas y algunos cálculos automáticos para poder organizar la información de esta manera. Vamos a desarrollar una solución paso a paso con el objetivo de que ustedes la puedan aplicar en sus propias implementaciones. Bien, para esto vamos a comenzar el desarrollo en una nueva hoja de cálculo, pero para esto vamos a copiar primero la información que tenemos de muestra. En esta hoja de cálculo vamos a copiar la primera columna y la segunda columna. Le voy a dar control C, me voy a pasar para una siguiente hoja y aquí en la celda B4 voy a pegar esa información. Voy a utilizar el pegado especial para mantener el ancho de las columnas, y lo que vamos a hacer también es copiarnos el marcador que vamos a utilizar cuando consideramos una tarea que ya está finalizada. En el caso de que chequeemos esto, este es el texto que iría a pasar aquí a la columna de estado cuando la tarea se considere finalizada. Entonces vamos a copiar estas dos celdas. Vamos a darle un control C y la vamos a pegar aquí en la celda B2, y teniendo esta configuración inicial, lo que vamos a hacer primero es convertir este rango de datos en una tabla bien definida en Excel. Para esto, parados aquí en cualquier celda de este rango, vamos a dar control T y en el menú o en la ventana que nos aparece de crear tabla vamos a dejar seleccionado nuestra tabla, tiene encabezados, vamos a dar en aceptar. Y lo segundo que vamos a hacer es que en el diseño de tabla nos vamos a ir para nombre de tabla y le vamos a dar un nombre bien definido a esa tabla. Le vamos a decir que se va a llamar para este caso actividades, y vamos a cambiarle el estilo que va a tener esa tabla para solamente colorear la parte del encabezado y dejar cada una de las filas en color blanco, porque nuestra intención es cambiarle con formato condicional algunas el fondo, alguna de las celdas, y el color de fuente alguna de las celdas de esta tabla. ¿Okay? Vamos entonces a generar una nueva columna llamada estado y una nueva columna llamada control, que nos van a permitir manejar el seguimiento de cada una de las actividades que tenemos registradas en esta tabla. En la columna de control vamos a seleccionar todas las celdas, nos vamos a ir aquí al menú de insertar, y en la parte de controles vamos a ingresar un control de casilla de verificación que nos va a permitir, si está marcado, conocer que una actividad ya se encuentra finalizada, y en el caso de que no esté marcada, consideramos que una actividad no está finalizada. Observen que cada vez que chequeo el control de checkbox, la celda pasa a tener un valor lógico de verdadero, y en el caso de que esté dechequeada la celda pasa a tener un valor lógico de falso. Ahora bien, vamos a pasar con el desarrollo de la fórmula para manejar el control de cada una de las actividades. Entonces, en la columna de estado, lo primero que vamos a hacer es hacer una diferencia entre la fecha límite y la fecha de hoy. Para calcular la fecha de hoy en Excel existe una función llamada hoy que me devuelve la fecha actual cuando se ejecuta esa función en el libro de cálculo, en la hoja de Excel. ¿Qué pasa si nosotros hallamos una diferencia entre la fecha límite y la fecha de hoy? Estoy obteniendo el número de días. Si el número de días es positivo, quiere decir que la fecha límite está en el futuro, o es decir, es mayor que el día de hoy, y tenemos un tiempo restante para poder completar esa actividad. ¿Qué pasa si la diferencia me devuelve un número negativo? Entonces quiere decir que la fecha límite está en el pasado con respecto a la fecha de hoy, y esa tarea ya está expirada y tenemos que completarla rápidamente. Y en el caso de que me devuelva un número 0, quiere decir que la fecha de hoy y la fecha límite es exactamente hoy.
Para poder hacer esa diferencia vamos a pararnos aquí en la columna de estado y vamos a ver cómo podríamos inicializar esa fórmula. Para eso vamos a dar aquí en un signo igual, nos vamos a parar aquí en la celda que contiene la fecha de límite. Observen cómo Excel me ingresa una referencia estructurada que hace referencia a la fila actual en el campo de fecha límite, y si lo resto con lo que me devuelve la función del día de hoy, vamos a dar en aceptar. Observe que para algunas celdas me devuelve un número o un valor que no puede ser interpretado, y para otras celdas me devuelve un valor que es muy pequeño en una fecha. Y esto es porque Excel, cuando nosotros hacemos operaciones entre fechas, Excel asume algunas veces que el resultado también es una fecha, pero en este caso nosotros no lo vamos a considerar como una fecha, sino lo vamos a considerar como un número. ¿Qué pasa si en este caso para estos números que aparecen con numeral? Es porque me está retornando un número negativo y Excel no es capaz de representar un número negativo como una fecha. Observen ustedes, si yo tengo seleccionada esta celda, me voy aquí a la parte del menú de inicio. Observen Excel como de manera automática me configura el formato de número de esa celda como si fuera una fecha. ¿Por qué? Porque el resultado de la operación la estoy haciendo con dos argumentos que tiene fecha. ¿Qué pasa si seleccionamos todas las celdas y en lugar de tener un formato de fecha le colocamos general? Observen cómo ahora tengo números negativos, positivos y el valor de 0. Si el número es negativo, quiere decir que la fecha está en el pasado con respecto al día de hoy. Si el número es positivo, quiere decir que la fecha está en el futuro con respecto al día de hoy. Y si es el número 0, quiere decir que la fecha es la fecha del límite y hoy son exactamente la misma fecha. Ahora, basados en ese concepto, vamos a ampliar nuestra fórmula para obtener una forma más descriptiva de representar este número. Vamos entonces a seleccionar nuestra parte de la fórmula, le vamos a dar control X para tenerla pegada en el portapapeles y vamos a hacerlo aquí en la primera celda de nuestra tabla para que cuando configuremos la fórmula aquí se repliegue o se despliegue en todas las celdas de esa columna para esa tabla. Vamos a seleccionar lo que llevamos de la fórmula, vamos a dar en control X y vamos a utilizar o vamos a hacer uso de la función LED, que nos permite declarar nombres de variables a cálculos intermedios, y vamos a hacer esos cálculos intermedios para no repetir las fórmulas una y otra vez. Vamos entonces a abrir y cerrar la función LED y en la mitad de los paréntesis vamos a dar un Alt Enter para hacer espacio y copiar nuestras fórmulas. Y nuestro primer cálculo va a ser calcular el número de días que existe entre la fecha límite y el día de hoy, y a eso lo vamos a almacenar en una variable que se llame días. Entonces vamos a generar una variable que se llame días, vamos a dar una coma, vamos a pegar lo que tenemos copiado en el portapapeles, que es la diferencia entre la fecha límite y el día de hoy, y vamos a generar la siguiente fórmula que nos va a permitir hacer una representación más visual de este dato que tenemos almacenado aquí en el número de días. Para eso vamos al Enter y lo siguiente que vamos a hacer es que aquí podemos utilizar dos soluciones. Vamos a tener que evaluar lógicamente si los días son negativos, si los días son positivos, si los días son 0 o si el campo de control ya esté seleccionado para que me retorne el contenido que está aquí en esta celda, que es la celda C2, la celda C2 que vamos a almacenar cuando una tarea se considere finalizada. Entonces, existen dos soluciones. Una es utilizar funciones lógicas si anidadas, pero existe una mejor manera que es utilizar la función si.conjunto que me recibe pares de pruebas lógicas y valor si verdadero para evaluarlas de una mejor manera. Observemos en este ejemplo, vamos a utilizar la función si.conjunto, vamos a cerrar la función si.conjunto de momento y observemos parándonos aquí en la parte central de la función si.conjunto que me recibe pares de valor, prueba lógica, y qué pasa si esta prueba lógica se evalúa verdadero, me devuelve lo que yo le pase como segundo argumento. La función si.conjunto me permite evaluar varias pruebas lógicas dentro de la misma función, lo que nos va a permitir mucha más agilidad que tener funciones si anidadas. Para eso nuestra primera prueba lógica puede ser determinar qué pasa si nosotros marcamos esa actividad como ya completada. Como estamos utilizando un cuadro o una casilla de verificación, automáticamente si yo la chequeo me devuelve un valor lógico de verdadero, y si está chequeada me devuelve un valor lógico de falso. Podemos utilizar ese valor lógico y podemos decir qué pasa si
en la celda de control ya está chequeada, entonces me devuelva el texto de finalizada. Para eso vamos a decir aquí, si seleccionamos aquí en control, entonces como valor me devuelva el texto que estamos configurando aquí en la celda C2 de ya finalizada. Y un punto importante es que vamos a fijar esa celda como valor o esa referencia de celda como valor absoluto, con el objetivo de que cuando esta fórmula se copie hacia abajo en las diferentes celdas, esta referencia no se mueva. Como segunda prueba lógica, vamos a organizar un poco más esto. Vamos a dar aquí, pararnos al inicio de esto, vamos a dar un Alt Enter para diferenciar cada una de las conjuntos de pruebas lógicas y valor si verdadero. Vamos a enviar este cierre de paréntesis al final y lo vamos a unir con el cierre de paréntesis de la función let. Ahora, como segunda prueba lógica, ¿qué pasa si días es un número positivo? Podemos decir si días es mayor que 0. Entonces que me imprima el número de días y que me diga tantos días restantes. Entonces para eso tenemos días y vamos a utilizar el operador de concatenación de Excel, que es un ampersand, y le vamos a decir una cadena de texto, y en esa cadena de texto le vamos a dar un espacio y le colocamos días restantes de tal manera que imprima el número de días y el texto días restantes. Ahora bien, nuestra segunda prueba lógica es muy similar a esta, pero vamos a evaluarlo a cuando días es negativo. Para eso vamos a seleccionar toda esta prueba lógica y el valor si verdadero, vamos a dar una coma. Vamos a dar un Alt Enter y como segundo argumento, vamos a ampliar un poquito más aquí la barra de fórmulas. Como segundo argumento vamos a pegar lo que tenemos copiado en el portapapeles, pero en lugar ahora de evaluar que si días es mayor que 0, vamos a evaluar que si días es menor que 0. Si días es menor que 0, entonces ya no vamos a imprimir el número de días y el texto días restantes, sino vamos a colocar aquí días de retraso. Entonces vamos a colocar aquí días de retraso, pero observen ustedes que el número en esta prueba lógica va a ser negativo. Si días es menor que 0, entonces vamos a imprimir un número negativo y vamos a reportar menos tantos días de retraso, y eso no tiene sentido. Entonces para eso vamos a utilizar el valor absoluto que tiene esta variable, y para eso vamos a llamar a la función ABS, que me devuelve el valor absoluto que contiene esa variable. Si es un valor negativo me devuelve un valor sin signo, es decir, un valor positivo, y si es un valor positivo pues ya me lo devuelve positivo. Y como tercera prueba lógica, ¿qué pasa si días es exactamente igual a 0? Entonces vamos a reportar el texto es hoy. Para esto vamos a dar un Alt Enter, vamos a pegar lo que tenemos copiado en el portapapeles y vamos a cambiar la prueba lógica, y en lugar de decirle que es mayor vamos a decirle que es igual, y vamos a decirle el texto, vamos a colocar hoy es hoy. Entonces vamos a colocar aquí el texto es hoy, y con esto ya tenemos nuestra fórmula que nos reporta los diferentes estados basados en la fecha límite y en la diferencia que tiene la fecha límite con el día de hoy. Si el control ya está seleccionado, me devuelve lo que esté aquí en la palabra, lo que hayamos configurado en la celda C2, que es la palabra finalizado. Si los días son mayores que 0, me devuelve tantos días restantes. Si los días son menores que 0, me devuelve tantos días de retraso. Y si es hoy, me dice el texto es hoy. Vamos a dar un Enter y ustedes observen cómo esta fórmula responde de manera efectiva. Como esta fecha está en el pasado con respecto al día de hoy, me reporta esta tarea tiene 24 días de retraso. Esta tarea es hoy, quiere decir hoy porque hoy estamos grabando este video, es 25 de mayo del 2025, y la fórmula evalúa con día 0, quiere decir que esta tarea tiene como fecha límite hoy. Esta tarea tiene 4 días restantes, es decir, esa tarea está en el futuro y todavía tenemos 4 días para completarla. Esta tarea tenemos 5 días para completarlas, y esta tarea pasó en abril, tenemos 54 días de retraso con respecto a el resultado que me devuelva la función de hoy. ¿Qué pasa si nosotros seleccionamos el cuadro de control? Observe cómo el texto aparece con finalizado, que es lo que nosotros configuremos aquí. Si nosotros le damos aquí a esta siguiente tarea, este texto también aparece finalizado, y si marcamos todas aparecen como finalizado, ¿ok? Y podemos concentrarnos en aquellas tareas que todavía tengamos pendientes. Ahora, por último, lo que vamos a hacer es utilizar formato condicional para poder de manera visual marcar cada una de estas tareas con un color específico y que nos alerte cuando una tarea
está retrasada, cuando una tarea está pendiente y cuando una tarea ya se ejecutó o está el día de hoy. ¿Ok? Vamos entonces a mantener esta barra de fórmulas aquí para poder guiarnos y vamos a seleccionar toda la columna de estado de la tabla, cliqueando aquí en la parte superior y que nos aparezca esta flecha. Y observen ustedes cómo la primera celda aparece seleccionada y nos vamos a ir aquí a inicio, formato condicional, administrar reglas y vamos a empezar a escribir cada una de estas reglas para cada una de estas condiciones. Entonces vamos a dar clic en nueva regla y vamos a escribir nuestra primera regla basada en fórmulas y nuestra primera fórmula va a ser qué pasa si el día o los días son positivos. Como en el formato condicional no tenemos acceso a esta fórmula, vamos a tener que hacer de nuevo esa fórmula aquí, pero va a ser muy sencillo. Vamos a escribir el símbolo igual y como la fecha límite está aquí en la columna C, entonces para esta celda, que es la primera celda de nuestro rango que hemos seleccionado para copiar el formato condicional, entonces es la celda C5, entonces vamos a decir si C5 o vamos a decir día, si la C5, que es la celda que contiene la fecha límite menos lo que me devuelve la función para el día de hoy. Si ese valor es mayor que 0, quiere decir que tenemos todavía días restantes para completar esa tarea, entonces le vamos a cambiar el formato a esa celda. Vamos a darle aquí en formato. Vamos en la parte de fuente a cambiarle el color del texto a un color de blanco y nos vamos a ir aquí a la parte de relleno y vamos a seleccionar un relleno de color verde con el objetivo de que nos diga, o el color verde nos resalte, que todavía tenemos días restantes para completar esa tarea. Vamos a dar aquí en aceptar, vamos a dar aquí en aplicar y ustedes observen cómo estas dos tareas que tienen días restantes se alumbran de color verde y el color de la fuente cambia a blanco. Ahora vamos a evaluar la siguiente condición. Vamos a seleccionar esta regla que creamos y vamos a duplicar esta regla y vamos a seleccionar esa regla duplicada, la vamos a editar y en lugar de determinar si el resultado es mayor que 0, vamos a decirle qué pasa si el resultado es menor que 0. Vamos a dar aquí clic en formato y vamos a decirle que el relleno va a ser de color rojo, manteniendo el mismo color de fuente. Como estamos duplicando nuestra regla, el color de fuente queda igual. Vamos a dar en aceptar, y vamos a aplicar y ustedes observen ahora cómo aquellas tareas que ya están retrasadas se convierten en color rojo y el texto sigue quedando en blanco. Y vamos de nuevo a duplicar esa regla y vamos a editar la regla duplicada y le vamos a decir qué pasa cuando no es ni mayor ni menor que 0, sino es 0. Vamos entonces a cambiarle el formato y lo vamos a pintar con un relleno de color azul. Vamos a dar en aceptar, vamos a dar en aplicar y ustedes observen ahora cómo obtengo la celda para el día de hoy de color azul. Y por último vamos a duplicar esta regla y vamos a decir qué pasa si el control está ya chequeado, quiere decir que esa tarea está finalizada, entonces la vamos a pintar con este color de tareas finalizadas. Para esto, en la regla que acabamos de duplicar, vamos a editar la regla y en lugar de tener una condición o una fórmula como estas, vamos a evaluar simplemente lo que esté en la columna E5, que ya es un valor lógico por el hecho de incluir un cuadro o un control de chequeo. Entonces aquí borramos esto, vamos a borrar esto y vamos a decir que si lo que esté en la columna E5, vamos a colocar aquí bien la columna E5, que es lo que contiene esa celda, si ya es verdadero, entonces lo convirtamos a este color de amarillo naranja. Vamos a dar en aceptar, vamos a dar aquí en aceptar y luego en aplicar, vamos a dar en aceptar y vamos a cambiar el valor del control y ustedes observen ahora como cada tarea que yo marque con el control o con el checkbox de verdadero, la tarea se considera como finalizada. De esta manera podemos realizar un traqueador o un control de tareas basadas en fecha límite, en donde si la fecha límite ya expiró, basado en la referencia al día de hoy, me va a marcar con cuántos días de retraso. Si la fecha límite todavía está en el futuro con respecto al día de hoy, me va a decir que tenemos tantos días restantes para completar esa actividad. Si es hoy, me dice que es hoy. Y si la tarea ya está considerada como finalizada, la podemos marcar aquí y me aparece el texto que ya está finalizada y con el código de colores que estamos utilizando
para las tareas finalizadas. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video tutorial. Espero que les haya sido de utilidad, que lo puedan aplicar en sus propios proyectos, en sus propias soluciones. Gracias por llegar hasta aquí, hasta este punto del video. Si les gustó el material, no se olviden de regalarme un like. De verdad que aprecio muchísimo cada comentario, cada like que me dan a cada uno de mis videos. Si no están suscritos a mi canal, pueden tener también una opción de suscribirse a mi canal para que el material les llegue de primera mano cuando las notificaciones le lleguen. Muchas gracias a ustedes por verme, por llegar hasta aquí, hasta este punto del video, y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.